¿Por qué el mercado debe incorporar el mundo cripto? Estamos en la fiebre del Bitcoin y esto genera varias confusiones. ¿Pero le serviría al mundo inmobiliario incorporar el mundo cripto? Hay que diferenciar varios conceptos para entender de qué se trata todo esto. Este video no es para invitarte a invertir en Bitcoin ni nada de eso, porque el Bitcoin hoy sube un 40, mañana un 30, ahora está abajo y demás, entonces no tiene nada que ver. Hay algo mucho más importante y es la tecnología que está detrás. Esta tecnología trajo dos grandes cambios muy fuertes para cualquier tipo de operación. El primero es que facilita y globaliza el movimiento de grandes y pequeñas sumas de dinero y por otro lado incorporó los contratos inteligentes. Para entender de qué se trata todo esto hay que ir de a poco y explicar paso a paso qué es el Bitcoin y cuál es la tecnología que está detrás, que es la que conocemos como blockchain. Y esto es lo que está modificando las maneras de hacer operaciones. No tiene nada que ver con tasar un departamento y publicarlo en Bitcoin haciendo una tasa de convertibilidad con el dólar, como están haciendo algunos, sean un poquito más creativos, es mucho más profundo y los cambios que van a venir y los cambios que está generando son mucho más disruptivos. Hace 20, 30 años atrás, sin el internet, uno entraba en una oficina y había un pilón de clasificados, puchos y café, y un día llegó internet y de golpe todo se redujo a una computadora chiquitita. Bueno, blockchain puede que en un futuro haga un cambio tan fuerte que cambie del todo las maneras de operar. Por estas dos ventajas que decía, facilita y globaliza el movimiento de dinero y genera los contratos inteligentes. Vamos a ver poco a poco de qué se trata el Bitcoin para entender cómo funciona la tecnología detrás. En primer lugar, como decía antes, hay que entenderlo como una herramienta financiera y no como un activo en el cual hay que invertir. Lo cierto es que si encontrás un inversor del mundo inmobiliario que quiera pasar a cripto o un inversor de cripto que quiera pasar al mundo inmobiliario, yo mismo te pago la comisión de esa operación porque no existe eso. Son dos inversores completamente distintos y a un tipo que hace 40 años viene comprando ladrillo, no lo mueves de ahí, y a un pendejo que de golpe puso $200 y se llevó $400 en una semana, va a estar fascinado y no le da el target para entrar al mercado inmobiliario. Las criptomonedas surgieron, y principalmente Bitcoin, que fue la principal, en el 2018, con un objetivo claro que era el de lograr transacciones peer-to-peer. ¿Esto qué quiere decir? Transacciones sin intermediario. Es muy simple. Uno cuando transfiere plata por medio de un banco, el banco capta ese capital, demora unos días en transferirlo porque probablemente lo use para reproducirlo y después los transfiere. En el medio cobra comisiones. Bueno, Bitcoin logró que las transacciones sean anónimas, públicas y sin intermediación, es decir, descentralizadas. ¿Pero cómo logra esto? Bitcoin es una gran red que se compone de muchos nodos, que en su arquitectura estos nodos son clientes y servidores, es decir, que mandan y reciben órdenes. Hoy ya hay casi 10.000 nodos por todo el mundo en la red de Bitcoin. Entonces, cuando uno hace una transacción, es decir, transfiere un Bitcoin a otra persona, cada uno de estos nodos recibe esa información. Esto es lo que le permite ser muy segura esta red. ¿Por qué? Porque si tenés 10.000 partes registrando esa transacción, es muy difícil hackearla porque deberías poder hackear a cada uno de estos nodos a la vez. Es anónima, ¿por qué? Porque no hace falta tener un registro de identidad. Yo puedo transferirle desde mi dirección a otra persona con su dirección determinada cantidad de Bitcoin y cada uno de estos nodos los registra. Como es pública, es decir que desde el día que arrancó la primera transacción está registrada de modo público y anónimo, sin la necesidad de saber quién la hizo, pero sí que hubo una transacción y el monto, horario y de un montón de características más. Este comportamiento conjunto es lo que lo vuelve inhackeable, descentralizado y anónimo y público. Entonces Bitcoin es una red generada con un protocolo de código abierto en el cual un montón de partes registran la operación que se haya hecho. Y acá es donde entra otro actor que son los mineros. Los mineros básicamente se encargan de verificar esa operación y de cargarla en la blockchain, ¿sí? Es decir, se hizo una transacción, los nodos la registran como si fuese un gran libro notarial y los mineros la verifican. Además de verificarla, la inscriben en blockchain, en la blockchain de Bitcoin. Para que te hagas una idea, blockchain es una cadena de bloques. ¿Qué quiere decir? Imagínate un bloquecito en el cual se puede almacenar determinada cantidad de información, que es lo que hacen los mineros justamente al verificarla. Generan este bloque en la blockchain y así constantemente. Hicimos una cantidad de transacciones, se generó un bloque. A la próxima se va a generar otro bloque con
la nueva transacción, pero con todas las anteriores. Entonces, de vuelta, vos podés entrar a la blockchain de Bitcoin y ver todas las transacciones desde el día 1 que se hicieron. Es gracias a la blockchain que todo esto se modificó. Es decir, así como vos registrás transacciones, podés registrar cualquier tipo de información. Por eso blockchain se está aplicando en un montón de industrias. Así fue evolucionando tanto que ya hay blockchains como Ethereum, que también es una criptomoneda, pero que tiene la diferencia de tener contratos inteligentes. Repito, así como generan información de las transacciones, pueden generar cualquier tipo de información registrada en una blockchain con estas características que decíamos antes. ¿Qué es lo que permite? Generar un contrato en el cual, con la aprobación de todos estos nodos, con verificación y demás, al cumplirse todas estas cláusulas que estén establecidas en este contrato que se haya generado en la blockchain, se dé por aceptado y se cumplan los derechos y obligaciones, sin tener que depender de la decisión humana, avalado por la tecnología. Entonces hablamos de una gran red que nos permite transferir dinero de manera tan simple como mandar un mail sin la intervención del Estado o sin la intervención de un privado y a cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo se hace esto? Hay muchas maneras, ya hay casas de cambio, hay cuevas, pero creo que la mejor manera de entenderlo es a través del monedero, lo que se llama wallet. Uno entra a la página de Bitcoin, a la comunidad de Bitcoin y descarga un monedero habilitado por ellos. Cada criptomoneda tiene su monedero. El monedero actúa tal cual como tu billetera. Tiene un proceso de seguridad en donde hay claves y demás que es tan seguro y tan eficaz que si vos perdés esa clave probablemente pierdas la cantidad de Bitcoin que vos tenías en ese monedero. Al igual que si vos perdés la billetera vas a perder los pesos, dólares o documentación que tengas adentro. Bueno, con los monederos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo teniendo mi monedero de Bitcoin puedo simplemente desde mi celular transferir una cantidad X de Bitcoin a otra persona y puedo recibirlo. Hay muchas maneras de hacerlo, hay casas de cambio, lo que se llama exchange, en donde vos entrás en ese mercado a comprar distintas criptomonedas, como puedes comprar en algunos otros también, otro tipo de activos. Y ahí es donde entra el trading, pero eso es otro tema, no tiene nada que ver con esto. Lo importante acá es entender el funcionamiento de esta gran red y estas ventajas que da para transferir información y para transferir dinero. Y lo cierto es que hoy te puede pasar que tengas un propietario que quiera dólares y tengas un comprador que tenga criptomonedas. Y como intermediario, por eso decía lo de que es una herramienta financiera, hay que tener conocimientos de cómo se opera esto. Es importante que entiendas esta herramienta financiera porque te puede pasar que tengas un comprador que tenga cripto y un vendedor que quiera dólares. Y ya es posible hoy hacer este cruce como intermediario en el cual reciban dólares y paguen con cripto. Y esto no altera ninguna de las partes, es simplemente un movimiento financiero. Entonces esto nos abre un montón de posibilidades. Ya hay cables al exterior que estamos haciendo y tienen total normalidad, tienen costos de transferencia mucho más bajos, operaciones peer-to-peer o demás, hay miles de maneras de hacer estas cosas. Y esto es lo importante, a mí en lo personal me apasiona desde que conocí blockchain y estoy capacitándome y estudiando bien para entender este mundo y para saber operarlo y para aprender a programarlo y demás, porque estoy convencido de que va a modificar la manera de operar, repito, no simplemente en el mundo inmobiliario, sino también, por ejemplo, en lo que son exportaciones, logística, está metiéndose en un montón de industrias. Hubo un intento acá de aplicarlo también en lo que fue la administración pública, obviamente falló como todo lo que es la administración pública, pero es más que interesante. Tiene dos grandes falencias, uno es la falta de educación financiera a nivel mundial y por otro la intervención estatal que claramente si en una cadena de valor se paga todo con Bitcoin o con criptomonedas a través de esta red, y bueno, no creo que le guste a quienes viven de los impuestos la independencia y el libre mercado, ¿no? Pero te dejo un ejemplo de algo que ya se está haciendo y que me parece que es clave para entender cómo puede llegar a modificar el mercado inmobiliario y que son los préstamos o créditos en cripto. Yo tengo en mi monedero una cantidad de Bitcoin que no quiero vender, ¿sí? Me los quiero quedar porque son parte de mi patrimonio y estoy especulando de que va a subir muchísimo de acá a fin de año. Y necesito $5.000 para modificar mi casa. Entonces, ¿qué hago? Armo un smart contract, ya hay varias plataformas que se ocupan de hacer esto, y salgo a buscar otro usuario que tenga el equivalente a $5.000 en cripto. Hay una cripto que es un stablecoin que se llama USDT que empata el movimiento del dólar. Si este usuario está de acuerdo en generarme un crédito a mí por estos $5.000, sin la intermediación de un banco y con una tasa que sea más tentativa,
Entonces vamos a poder armar un contrato inteligente para generar este crédito, que al estar hecho en base a blockchain, el cumplimiento de este contrato va a ser totalmente estricto y automatizado. Entonces, al usuario que me está prestando los $5.000 le di una tasa preferencial porque no tengo la intermediación de un banco. A él le va a servir obviamente mucho más prestarme plata a mí si yo le estoy pagando más el interés, y yo recibí lo que quería y puedo modificar mi casa. Esto ya está pasando y esto en gran escala está cambiando la manera de financiar muchos negocios. Y pensándolo en el mercado inmobiliario, abre un montón de puertas que son más que interesantes para realmente hacer un cambio rotundo en esta industria.